Mitsusada Yoshikawa, el fiscal que solicitó la pena de muerte para Richard Sorge, solía afirmar que no había conocido en toda su vida a alguien tan grande como él. Efectivamente, por su coraje y genialidad, Richard Sorge, de origen ruso-germánico y oriundo de la región de Bakú, es considerado por muchos historiadores el mejor espía de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos nuevamente, este es un nuevo episodio de Analógicos. Ian Fleming es quien dio vida a uno de los espías más famosos de todos los tiempos. Y aunque James Bond es un personaje ficticio, el espía quien inspiró a Fleming no lo fue. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. El día de hoy nos vas a traer un tema de espías. ¿Qué tal, Gregor? Buenas noches. De espías y de la Segunda Guerra Mundial, entonces estoy emocionado. Adelante, entonces, por favor, estoy ansioso, ya que sabes que te quería comentar rapidísimo que desde que me enteré que nos ibas a hablar de ese tipo de temas, me puse a ver, yo creo me inspiró y me puse a ver como loco películas de espías, libros relacionados, así que la verdad, Pepe, que estoy muy emocionado por el tema que vamos a tratar el día de hoy, así que pues bueno, adelante entonces con el tema que nos tienes preparado, Pepe. Pues fíjate que el espionaje es muy antiguo, es tan antiguo como la guerra. De hecho, ya en el siglo V, antes de la era común, Sun Tzu, el del arte de la guerra, ya hablaba de diferentes tipos de espías y de lo indispensables que son para obtener información del enemigo. Y no solo él, sino que mucho más para atrás, los mesopotamios, 3 milenios antes de la era común, 3 milenios, estoy hablando hace 5,000 años, ya usaban tanto espías como criptografía para protegerse de los enemigos que obviamente también los espiaban. Y como estos ejemplos te podría dar muchos más y nos podríamos pasar las 2 horas del programa completo hablando de ello. Y porque se usó en las civilizaciones antiguas y en las actuales, ya que aunque en este momento entrecomilladamente no estamos en guerra, el espionaje no se ha dejado de usar. Ahí tenemos el famoso caso de Snowden, que fue acusado de ser espía por los Estados Unidos, cuando curiosamente él lo único que hizo fue revelar que el gobierno de Estados Unidos espiaba a medio mundo e inclusive a sus propios ciudadanos, así como a altos mandatarios. Yo me acuerdo que por ahí salió la noticia de que estaban espiando el celular de Merkel directamente y de muchos otros. Y al que acusaban de espía era Snowden. Pero bueno, hoy hablaremos del llamado espía del siglo. Este hombre se llamaba Richard Sorge y yo creo que el mote de espía del siglo se lo tiene bien ganado. Hoy hablaremos del llamado espía del siglo. Este hombre se llamaba Richard Sorge. Y yo creo que el mote del espía del siglo se lo tiene bien ganado. Y no es solo un eslogan publicitario para vender libros. Porque la información que obtuvo este hombre literalmente cambió la historia del planeta. Igual y piensas que también yo estoy exagerando, pero ahora que te cuente la historia y cómo es que se desarrolla, verás que no es nada más una exageración ni un ardid para que te quedes escuchando nuestro podcast. Richard Sorge nace el 4 de octubre de 1895, el día de los Panchos, curiosamente. Saludos a mi hermano, si nos escucha. Él nace, como ya lo mencionas, Gregor, en la provincia de Bakú, que en ese momento pertenecía al Imperio Ruso, al Imperio de los Zares, y que actualmente forma parte de Azerbaiyán. Su padre se llamaba Wilhelm Sorge, era un ingeniero alemán, y su madre era una rusa que llevaba por nombre Nina Koveleva. ¿Te has fijado que los nombres femeninos rusos son bien bonitos o nada más es una fijación mía? De hecho sí lo son, Pepe, sí lo son. Lo único que desafortunadamente el nombre que más me gusta es Laika,
Si alguien quiere saber la historia de ese nombre y lo que significa, váyanse a nuestro primer episodio de la temporada pasada, donde Pepe nos platica del primer cosmonauta, ¿no, Pepe? Ese fue el episodio. Así que solo dándote justamente la razón. Sí me gustan los nombres rusos también, pero ese es mi favorito, Laika. Laika. Sí, ahí es nuestro primer programa, precisamente. Pero fíjate que ya desde este momento, con el padre alemán, la mamá rusa, ya desde ahí vemos una dualidad en este hombre. A esta dualidad le va a sacar un provecho tremendo a lo largo de su vida. Él nace en el Imperio Ruso por mera casualidad, ya que su padre era como ya te digo, era un ingeniero y tenía un contrato jugoso con una minera. Dicho contrato terminó 2 años después del nacimiento de Sorge, por lo que su familia se regresa a Alemania, que es donde creció Richard Sorge. Él fue criado en una familia acomodada y su infancia fue de lo más normal, aunque desde los 15 años él ya mostraba un gusto por la naturaleza, por el senderismo, por las excursiones, algo que estaba muy en boga en su época, además de acercarse a la literatura y ser activo en la vida política de su país, que en ese momento lo que estaba en boga era el pangermanismo. Porque si te hablo de Alemania, no es la Alemania que conocemos ahorita, sino que es un estado que se había recién creado en el año de 1871. O sea, tenía entre 35, 40 años, ¿no? Era un estado, se le puede llamar joven, ¿no? Y en ese momento lo que Alemania buscaba era expandirse territorialmente por medio de la conquista, como lo han hecho todos los europeos o su inmensa mayoría. Y eso era lo que estaba en boga. De hecho, Alemania lo hace, se empieza a expandir. Él conquistan territorios en África, en la Polinesia y en distintos lugares. Este deseo de expansión es lo que en su momento también detona la Primera Guerra Mundial, en la cual nuestro protagonista participó y participó con entusiasmo, porque, como ya te digo, estaba muy envuelto en la vida política de su país. Y porque yo creo que como la mayoría de las personas que no han participado en una guerra la ven de un modo romántico. Y yo recuerdo que vi un programa de la BBC que hablaba sobre la Primera Guerra Mundial. Creo que lo sacaron cuando se cumplió el centenario en el 2014. Y veías la historia de 2 chavos, uno de Inglaterra, uno de Alemania, y cómo ellos se enlistaban en la guerra. Y recuerdo una frase que decían que se querían enlistar rápido, que no querían que el entrenamiento durara mucho, querían llegar rápido al frente, porque qué tal que se acababa la guerra antes de que ellos llegaran. O sea, de ese tamaño era la sin razón de ese momento, ¿no? Como tú lo comentas, Pepe, los que no han estado, dentro de los cuales me incluyo, pero ahorita ya con la fortuna que tenemos de ver todas las imágenes que se propagan rapidísimo, ¿no? Recién suceden y a través de internet nos estamos enterando de todas las barbaries que suceden. Yo creo que tienes que tener, si no necesariamente en ocasiones una sangre, también una mentalidad de cierto tipo como para, uno, principalmente disfrutar una situación que estresaría, yo creo, al 90%, si no es que más, de las personas. Así que el hecho de defender una causa, de una causa de la cual te sientes identificado y la única manera de hacerlo es ir a la guerra, como quizás Sorge lo hizo, es una cosa totalmente distinta a solo hacerlo, en este caso incluso por diversión, que pareciera que en ese relato que nos comentas, así lo hicieron esos 2 jóvenes que, pues bueno, de acuerdo al documental que viste de la BBC. Sí, lo veían de una forma como que muy romántica, muy idealizada, y fue una maldita barbarie. O sea, murieron 10 millones de personas en la Primera Guerra, que al final la Segunda Guerra no es más que la continuación de la primera. 10 millones de la primera, 56 millones de la segunda, son 66 millones de personas que murieron nada más por un mero deseo expansionista, imperialista y demás. Pero bueno, con Sorge nos daremos cuenta de que a lo largo de su vida fue una persona muy congruente, ya que al participar en la Primera Guerra Mundial, porque él participó, en cuanto inició la Primera Guerra Mundial, él se lista como voluntario.
él participa activamente y fue herido no una, no dos, fue herido 3 veces. En esta tercera vez, la metralla le fracturó ambas piernas, lo que le dejó una cojera permanente para el resto de sus días. Y aunque al regreso de esta guerra, Richard Sorge obtuvo la Cruz de Hierro, concedida por actos de gran valentía o por mérito en el mando de las tropas, él regresó decepcionado de la guerra y de las razones de ella. Su participación, de hecho, en la guerra fue crucial en su formación, ya que mientras él estaba convaleciente, porque te imaginas que después de que lo herían, lo mandaban a una cama a reposar, a que se aliviara un poco y después regresaba al frente, en esas etapas donde él estaba encamado tal cual, una de las enfermeras que lo atendía y que por supuesto este cuate se ligó, porque ya veremos que mujeres le sobraban, esta enfermera lo empezó a introducir en las ideas marxistas. Y las ideas marxistas no eran nada nuevas para él, porque su abuelo fue secretario, de hecho, ni más ni menos que de Karl Marx. Pero esto no fue lo único que lo acercó, porque al darse cuenta de las situaciones precarias de él y de sus compañeros, carecían de todo, Gregor. No tenían alimento, no tenían medicina, no tenían equipamiento para... ¿Recuerdas esas imágenes de las guerras de trincheras? Yo creo que ni al mismo Dante se le hubiera ocurrido un infierno como eso. Esto lo hizo a él reflexionar el modo en cómo actúa el imperialismo, ya que al final, como dijo Eric Harman, la guerra es un lugar donde los jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Como ya no era apto para regresar al frente, se le permite obviamente darse de baja. Él aprovecha esto para asistir a la universidad. Primero va a la de Berlín, luego va a la de Kiev y por último en la Universidad de Hamburgo obtiene el doctorado en ciencias políticas en el año de 1919. Se fue por ciencias políticas, obviamente por las ideas comunistas, marxistas que ya tenía sembradas desde su participación en la guerra. Obviamente también se une al Partido Comunista. Él obtiene una plaza como profesor y con entusiasmo él enseña sus principios a los estudiantes. Pero no solo se quedó ahí siendo un comunista de academia como tantos otros, él se involucró hasta la médula porque obtiene un trabajo como minero con la intención de enseñar a estos mismos principios a sus compañeros y buscaba organizarlos tal como dicta la doctrina comunista. Todo esto suena bonito, tal vez hasta utópico. El único detalle, lo único malo, era el lugar donde lo estaba haciendo, Gregor. Porque en esos momentos en Alemania se estaba instaurando el fascismo, consecuencia de la manchadez que le hicieron en Versalles los franceses al final de la Primera Guerra Mundial. Porque cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se supone que era un armisticio. O sea, dijeron... ¿Saben qué? No estamos llegando a ningún lado, mejor cada quien que recoja sus cosas, cada quien que pague sus platos y ahí muere, ¿no? Por lo menos esa era la idea. Ya una vez en la mesa, ya sentados en el tratado, Francia se ensaña con Alemania porque los querían regresar a un estado medieval casi, o sea, no les permitían tener ejército, no les permitían desarrollar armamento, tenían que pagar. Los hicieron responsables de toda la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y los hicieron pagar todos los daños de los demás países. Entonces imagínate, esto hundió a Alemania económicamente y esto siembra las bases para que después Hitler coseche lo que cosechó. Oye, Pepe, entonces él comentas que se encarga, está dando clases, está ya compartiendo esas ideas. Siempre te pregunto, ¿ideas socialistas o ideas comunistas o ideas de qué tipo me comentas? Lo que pasa es que hay ahí como que una confusión que yo también suelo tener. El socialismo es un paso intermedio para llegar al comunismo. Se supone que, bueno, como lo dijo Marx, grosso modo, espero que no me lleguen algunas mentadas por correo, pero si quieren escribir al correo también son bienvenidas las mentadas. Grosso modo lo que decía era que el capitalismo
formaba al proletariado, el proletariado se levantaba y para instaurar el comunismo primero tenías que instaurar el socialismo, que es un paso intermedio. Esa es como que la diferencia. ¿El socialismo, Pepe, lo entendemos como la igualdad de clases sociales? Fíjate que eso sí ya no te lo podría contestar tanto. Yo creo que es la abolición de la propiedad privada. Y sí, el que ya no hubiese distintas clases sociales, que al final como fue aplicado, ya sabemos que no fue tan bien aplicado, pero también por ciertas condiciones, porque por ejemplo Marx pensaba en este socialismo, en este comunismo, para las civilizaciones más avanzadas industrialmente. Él pensaba que las que estaban listas eran sociedades como la inglesa o la alemana en ese momento, o los franceses, que ya estaban desarrollados industrialmente. Rusia pasa del imperialismo al socialismo de golpe. Entonces también ahí, por eso es como se da de ese modo y con todos los vicios que llegó a tener. Ahora, Sorge estaba enojado con Alemania. No sé si me estoy anticipando o no, Pepe, pero él ya al tener esas ideas que ya comentas que estaba transmitiendo, ¿era porque ya tenía animadversión contra Alemania en particular o estaba solo enfocado y creyendo en esa causa? Yo creo que era contra el imperialismo y contra el capitalismo en general. Él fue capturado, ya lo mencionaste al principio del programa, al final es capturado y él a sus captores les dice que la pura Primera Guerra Mundial no hubiese bastado para que él se hiciera comunista. O sea, él se da cuenta de cómo funciona todo este sistema y él tiene, yo creo que un despertar, y es por lo que él se convierte al comunismo. No es solo que le tenga odio a un país en específico como Alemania, sino que era el sistema en general, así como estamos muchos ahorita. Entonces ya te digo, él es con estas ideas y transmitiendo esto, pero en el país donde estaba, aparte, en el año de 1924, tiene contacto con un delegado soviético que lo invita a Moscú. Y si de por sí ya tenía broncas, ahora imagínate contactando a un delegado soviético, la policía alemana lo acusa de espía, cosa que en ese momento no era. Pero pues, temiendo que lo pudieran arrestar, mejor emprende la graciosa huida y nada más. Y se va a Moscú. Ya estando en Moscú, conoce a Dmitry Manuilsky, que era ni más ni menos la cabeza de la inteligencia del Comintern, el Comintern es la Internacional Comunista. Esta tenía como fin el expandir el comunismo en todo el planeta. Y yo me imagino que Dmitry, cuando se topó con Richard Sorge, ha de haber pensado que se había sacado la lotería, porque se está topando con un alemán, héroe de guerra, con medalla al valor y toda la cosa, y comunista. Entonces imagínate el uso que le podía dar, ¿no? Pero en ese momento él había salido por pies porque ya de por sí el gobierno ya lo tenía quizá entre ceja y ceja, como decimos en México, creyendo que quizá ya tenía cierto influencia, si no influencia de Rusia necesariamente, vaya, que ya tenía cierto potencial de espía, sino es que hasta incluso ya creían que ya lo era. Entonces, sí, ya pintaba muchísimo porque este cuate obviamente lo que hace es reclutarlo, lo alienta para que se convierta en espía, le dice que se ponga a aprender idiomas, que aprenda francés, inglés y obviamente pues, el ruso, ¿no? Pero, Gregor, ¿qué es lo primero que necesita un buen espía? Y no me refiero al zapatófono, sino otra cosa. Que se sepa, que sea como un camaleón, que se logre infiltrar en todos los lugares. Exacto. Y para eso necesita una fachada, ¿no? Necesita una identidad falsa. La identidad falsa que Richard Sorge toma es la de un periodista, porque como es periodista puede andar viajando a distintos países sin levantar tantas sospechas. El Comintern lo que hace ya después, lo que le asigna es ir a distintos países como Francia, Europa, Inglaterra incluso, para ver qué tanto potencial había en dichos países para una revolución comunista, tal como sucedió
en Rusia. Déjame te hago aquí un pequeño paréntesis. Yo recuerdo que en el capítulo pasado mencionaste a James Bond cuando te dije del tema que iba a hablar ahorita. Y yo creo que todo mundo cuando decimos la palabra espía, lo primero que pensamos es en el 007, ¿no? Es como que el arquetipo del espía. Y parece ser que Sir Ian Fleming se basó un poco en la vida de Sorge como inspiración para su personaje, ya que Sorge era tal cual un playboy. El tipo era alto, era ojos azules, bebía como cosaco, como diría el buen turro, y era seductor. Además era adicto a la adrenalina el vato. Haz de cuenta que se ponía sus borracheras, luego agarraba su motocicleta, le pisaba a fondo y así se iba hasta su casa. Antes no se mató en esa. Estuvo cerca, pero no se mató. Y yo creo que sí ayudó a Fleming a desarrollar a su personaje, ¿no? Ya basándose en todo eso, sí vemos unas de estas características en James Bond. Regresando a la historia del buen Sorge, al terminar su entrenamiento como espía, se regresa a Alemania. Ahí conoce a Christian Gerlach, que era pareja de un antiguo profesor suyo y que terminaría siendo su primera esposa. También me gustaría señalar esta otra cosa, ya que si Sorge, una vez que se convierte al comunismo, veremos que es leal hasta la muerte, literal. Esta es la única lealtad que conocería este hombre. Es muy peligroso ser amigo de Sorge si es que tienes novia, esposa o algo que se le parezca, porque por lo que yo vi, lo que más le gustaba era darle baje a sus conocidos, a sus maestros, a sus compañeros, a todo. O sea, él era como que su fascinación por ese lado. Pero bueno, ella fue su primera esposa. Sorge sigue teniendo problemas con la policía, por lo que decide mudarse a Moscú junto con su esposa, cosa que a ella no le gustó y al final terminan divorciándose de él. Pero yo creo que a lo mejor Sorge ni se dio cuenta, porque a los pocos días de que se divorcia de su primera esposa, él se mudó al departamento de Katia Maximova, que era una estudiante de drama que le habían asignado para que le enseñara ruso. Y tiempo después también se casó con ella, fue su segunda esposa. En 1929 se regresa a Alemania y para apuntalar su falsa identidad como periodista, él se enlista en el partido nazi. Imagínate, era un héroe de guerra y miembro del partido nazi. Su fachada era inmejorable. Para este momento, Sorge ya no pertenecía al Comintern, sino pertenecía al GRU, que es el Departamento Central de Inteligencia de la URSS, quienes lo enviaron a China para que ahora sí hiciera trabajo de espionaje. Aquí Sorge conoce, entre otras muchas personas, a dos que serían cruciales en su vida. Uno de ellos es Mark Clausen, quien era un pianista. Ese, en el argot de espía, eso significa que era un operador de radio. Y el segundo era Hotsumi Ozaki, un periodista japonés que va a tener mucho que ver en la historia. En 1923, él se regresa a Moscú. Y así como le pasó al Triple X, es condenado por su éxito. No sé si te acuerdas de la película, pero por haber hecho un buen trabajo en China. Triple X es donde sale Vin Diesel. Vin Diesel, exactamente. Sí, tienes razón. Perdón, me viste haciendo como que la cara de Triple X. Mi mente se fue a otro lado, Pepe. No te quiero decir a dónde. Ah, sí, yo sé por lo de Triple X, pero pues así se llama la película. ¿Qué le voy a hacer? Exactamente. Pero te digo, hay una escena ahí donde no me acuerdo cómo se llama el actor afroamericano que le dice: eres condenado por tu éxito, Triple X, y como nos diste buenos resultados, te vamos a dejar más tiempo ahí infiltrado. Y es lo mismo que le hacen a Sorge, porque como obtiene buenos resultados en China, se saca la rifa del tigre, Gregor. Lo mandan a que se infiltre a Japón. En ese momento Japón era visto por la comunidad de inteligencia internacional como una barrera impenetrable. O sea, nadie podía sacar nada de Japón y es a donde lo mandan. ¿De qué años estamos hablando en ese momento, Pepe? Eso fue en 1932 cuando regresa a Moscú. Él llega a Japón
en el año del 33, el 6 de septiembre. Pero antes de llegar ahí, lo primero que hace es prepararse concienzudamente. Cuando fue a China, iba como un reportero encargado de la sección de agricultura. Esa cosa no le iba a servir en Japón. Entonces lo que hace es regresarse a Berlín, obtiene una comisión de 2 periódicos nazis, ni más ni menos, y para reportar todo lo que sucedía en Japón. Además de eso, tramita su pasaporte alemán y consigue una carta de presentación que le va a ayudar mucho, de un profesor que tenía por nombre Karl Haushofer. Esta carta se la presenta al embajador japonés que consigue en Nueva York, porque para llegar a Japón, él primero pasa por Estados Unidos y ya luego creo que Canadá, y ya de ahí se va a Japón. Pero mientras estaba en Estados Unidos, conoce al embajador japonés, le da la carta que le dio este profesor, y el embajador le entrega una recomendación escrita, misma que le va a abrir las puertas del Departamento de Asuntos Exteriores en Tokio, a donde te digo que llega el 6 de septiembre del 33. Lo primero que hace al llegar es visitar la embajada alemana, donde fue muy bien recibido, porque te digo, es nazi, es héroe de guerra, tiene medalla, pues obviamente lo iban a querer un buen. Y también fue al Departamento de Asuntos Exteriores, donde inicia un contacto con periodistas extranjeros y japoneses, gracias a la carta que le dio el embajador japonés cuando estaba en Estados Unidos. Otra de las primeras cosas que hace Sorge una vez estando en Tokio es inscribirse en el club alemán de la ciudad. Y pues ahí se la pasaba en la pura fiesta. Creo que esa fachada le agradaba mucho de andar en la bebida y en la pura party. Bebiendo, conoce a varios miembros de la embajada y establece relaciones estrechas con ellos. Uno de ellos, muy importante, es Eugene Ott, quien era un agregado militar de la embajada. Ya ves que te dije que era peligroso ser amigo de Sorge si tenías esposa o algo. Pues de hecho, Sorge se mete con la esposa de Ott. Y no sé si Eugene Ott o apreciaba mucho a Sorge o no apreciaba mucho a su esposa, pero él se dio cuenta que le estaban poniendo el cuerno y lo dejó pasar. Él pensó que esto no iba a trascender, que iba a caer en el olvido. Y míranos aquí 100 años después, bueno, casi 100 años después, hablando de que le pusieron el cuerno, como que no le cuajó eso. Oye, Pepe, pero en ese entonces, ¿cuál era el valor, más allá de lo que había hecho o conseguido históricamente en la guerra, Richard Sorge? ¿Cuál era el valor que tenía para Alemania entonces? Él estaba filtrando ya información para los alemanes también, que si en este caso el embajador le tenía cierto aprecio, que dejémoslo más allá de la amistad probablemente, quizá también vería algo que necesitaban y que por eso obviamente pues hizo mutis y no y no lo llevó a otros niveles, pero ya había en ese momento Sorge conseguido información valiosa para, en este caso, el gobierno alemán, o ya había empezado también a filtrar para los rusos, o cómo era su situación en ese momento. Fíjate que eso lo hace más adelante, hasta donde yo pude ver en las biografías que leí de él. Sí lo hace, pero en ese momento yo creo que era más camaradería, porque para ese rato todavía no formaba bien su círculo de espías. Y yo creo que fue más que nada eso, fue camaradería. Y como te digo, el tipo era nazi, o sea, estaba inscrito en el partido nazi y traía su medalla al valor, o sea, la cruz de hierro. Bueno, traía su medalla que le habían dado en la guerra. Y pues eso no cualquiera, ¿no? Y si entre esos militares había, me supongo yo, que más héroes de guerra, bueno, no, más, ¿cómo se llama cuando participas en la guerra? ¿Veterano de guerra? Si en ese lugar había más veteranos, que yo me supongo que sí, tú has visto la camaradería que se da entre ellos, ¿no? Es una cosa muy unida. Ya el puro hecho de que hayas estado en el mismo ejército, en la misma guerra, ya les da una hermandad que no se da en otros sitios. Y yo creo que hasta ese momento era eso. Después sí pasa eso que tú me mencionas, pero hasta ese rato yo creo que no. Sí, sin duda me llamó la atención porque tendría que haber una explicación de cierto tipo, ¿no? De cierto tipo a sabiendas. Digo, quizá nosotros como latinoamericanos nos apasiona mucho eso de que quizás se metan con alguna persona que cercana a nosotros, pues en este caso quizá para ellos también hubiera representado algo distinto en esa época y aparte pues con el ídolo quizá que tenían
en ese momento debido a lo que representaba él y por haber recibido la medalla que comentas y vaya, por ser una persona con mucho prestigio y reconocido a nivel nacional. Y porque yo creo que también le encantaba la jarra y dijo, ¿quién me va a seguir el paso? No quiero perder a mi cuate de parrandas, entonces. Sí. Está como yo ahorita que se me va a casar el gordito, ya no sé qué voy a hacer, voy a tener que sentar cabeza, pero bueno. Este hombre bebía alcohol en cantidades industriales, en parte porque le ayudaba a su fachada y en parte por las presiones a las que estaba sometido. No solo por su propia actividad, porque literalmente se estaba jugando el pellejo a diario. Era un espía en Tokio. Pero además de eso, por si esto fuera poco, en la URSS en esos momentos estaban llevando a cabo las terribles purgas de Stalin, que para asegurarse el poder lo que empezó a hacer fue, pues literalmente, o encerrar o matar a todo el que se le oponía. Y eso llegó hasta los mismos espías, ya que muchos compañeros de él habían sido llamados a Rusia para ser liquidados ante la menor sospecha justificada o no justificada de traición. Yo me supongo que esto también influye en el alcoholismo de Sorge, ¿no? Porque te estás jugando el pellejo, te puede matar ahora sí que tu empleador y dices, pues, ahora sí que para quién estoy trabajando, ¿no? Y fíjate que de hecho este alcoholismo estuvo a punto de arruinar su misión, ya que en una de esas, ya ves que te digo que le gustaba, después de ponerse sus barrecheras, agarraba la moto, le pisaba duro y así se iba hasta su casa. Pues en una de esas no llegó a su casa. A donde llegó fue estrellarse una pared que estaba a un lado de la embajada norteamericana. Pero dentro de toda su borrachera y el trancazo que se acomodó, él alcanza a llamar a Clausen. Bueno, él empieza a nombrar a Clausen, que era su operador de radio. Llega a Clausen, le entrega todo lo que traía en las bolsas, que lo pudiese comprometer, y le dice, oye, lánzate a la casa, hazle una limpieza, porque si no aquí nos van a torcer y pues nos tuercen a todos, ¿no? Afortunadamente no lo descubrieron. De hecho, le sirvió más para su fachada, porque ¿quién iba a pensar que este tipo borracho y descuidado iba a ser un espía? Hay de hecho una declaración de un periodista japonés que lo que dijo es que Sorge era un típico nazi, fanfarrón, arrogante, irascible y bebedor. Esa era la imagen que tenía de él. Y también las personas que lo apreciaban lo consideraban gran compañía porque era divertido, era culto, el vato era generoso. Entonces, te digo, esto le ayudó también a su fachada. Y aunque tenía estas actitudes que son riesgosas, porque la verdad sí se estaba jugando la misión ahí, bebiendo tanto y relacionándose con tantas mujeres, el servicio secreto de Tokio dice que en algún momento llegó a tener relación con 52 mujeres, son un montón, y con la cantidad de bebida que se metía, en una de esas se le podía soltar la lengua, ¿no? Entonces estaba poniendo en riesgo toda la operación. Pero en otros aspectos el tipo era muy calculador. Él no se apresuró a formar su célula de espías. Él llega a Tokio y con mucha paciencia él se integra al lugar, aprende su lengua y también sus costumbres. Y para aprender todo eso, él se valió de una biblioteca personal de casi 1,000 tomos, Gregor, que versaban sobre los asuntos japoneses. O sea, el vato también era metódico. ¿Cómo funcionaba en ese entonces la comunicación con Rusia, Pepe? ¿Cómo recibía él sus instrucciones, los próximos pasos a seguir? ¿O dependía exclusivamente de él el tomar esas decisiones de cómo se iba a ir escabullendo hasta llegar al punto donde quizá desde un principio era su encomienda? No, fíjate que hacía ambas cosas, enviaba información y también recibía información. La comunicación se daba principalmente a través de las transmisiones de radio, de las cuales estaba encargado Max Clausen. Este Clausen era un genio. Él creó su propio radiotransmisor, comprando las partes
en distintas tiendas para no crear sospechas, como el cuate este de Breaking Bad. Para no levantar sospechas, compra sus provisiones de distintos centros comerciales. Clausen hacía lo mismo, compraba las distintas partes que él necesitaba para hacer su transmisor de radio y de ahí transmitía él a Shanghai primeramente, y de Shanghai transmitían a Moscú. Ya después él transmite directamente hasta Moscú. Esa era una forma. También usaban un correo especial, un correo por debajo del agua que tenían ellos. De hecho, el mismo Sorge salía a las afueras de la ciudad, se encontraba con alguien, le entregaba principalmente microfilms, que era lo que se usaba en ese momento para las capturas fotográficas que llegaba a tomar. Y esa era la forma en cómo se comunicaban. Y también te digo, también recibía órdenes desde Moscú. ¿Estaba en cierto momento, Pepe, esa comunicación encriptada o codificada de alguna manera? Sí, por supuesto, porque de hecho la transmisión radial la transmisión radial la interceptaron los japoneses, se dieron cuenta de ella desde casi un principio. Nada más que el código que usaba Klaus era tan bueno que no lo pudieron romper nunca. Pero de que sabían que había un espía ahí adentro, lo sabían. Pero no lo pudieron descubrir, por lo menos no por eso. ¿Había servicio de contrainteligencia o contraespionaje, japonés, Pepe? Sí, por supuesto. Sí, claro. Aparte, como te digo, era el trabajo más difícil. Intentar penetrar la inteligencia japonesa era de lo más complicado que había. Y obviamente ellos también tenían sus espías del otro lado. Aparte estaban aliados con los alemanes y se intercambiaban información con los alemanes y con los italianos. Ya ese famoso eje. Sorge, una vez que se siente a gusto, echa mano de todos sus atributos para ahora sí ya crear su red de espía. Una red muy eficiente. Dicha red estaba formada principalmente por las siguientes personas. Branki Bukelik era un infiltrado en la embajada francesa. Yotoku Miyagi, que era un periodista japonés, y al periodista que ya había conocido, Hotsumi Ozaki, al que conoció en China. Esto sumado a las relaciones que el mismo Sorge tenía con periodistas internacionales, miembros de la embajada, él pudo obtener información valiosa y de primera mano. Y también hay que añadir a esta red a Clausen, que era el operador de radio muy importante, por supuesto. Sorge sabía jugar muy bien el juego del espionaje. Como te dije hace rato que me mencionabas de que pasaba información, él jugaba a tres bandas. A los alemanes le pasaba información de los japoneses y un poco de los rusos. A los japoneses les pasaba información de los alemanes y de los rusos, y a los rusos le pasaba información de los japoneses y de los alemanes. Hay que destacar aquí que la información rusa que él proporcionaba era la que sus superiores le permitían, y lo hacían con la intención de que él se ganara la confianza de alemanes y japoneses, obviamente. Y lo que mencionabas hace rato, sí lo llegó a hacer, pero ya en cuanto tenía la célula formada. Las relaciones más importantes para Sorge fueron Eugene Ott, que te digo que conoció ahí en la peda, tal cual, y Hotsumi Ozaki. El primero, Eugene Ott, al ser ascendido a general mayor, se convierte en el embajador alemán en Japón. Y una de las primeras cosas que hace es nombrar a su cuatacho del alma como encargado de prensa, a Sorge, obviamente, con lo que le dieron una oficina en la embajada, Gregor. O sea, ya tenía una oficina en la embajada, pero parecía más su secretario particular que otra cosa, porque prácticamente él redactaba los reportes que se mandaban a Berlín, ya después nada más los firmaba Ott, y aparte se le dio acceso a los códigos para los mensajes cifrados que recibían. O sea, este cuate estaba metido hasta la cocina. Tenía acceso a los códigos alemanes, él mandaba los reportes, él hacía todo. Y por si no fuera suficiente, Hotsumi Ozaki, el periodista, el japonés, era amigo de Fuminaro Konoye, el jefe secretario del gabinete del primer ministro, quien más tarde fue contratado como consultor del gabinete, lo que le dio acceso a un montón de documentos confidenciales, mismos que él le pasaba a Sorge y que Sorge pasaba a Moscú.
Y mencionar, Pepe, que al estar en la embajada le representaba estar en el epicentro, donde fluye y converge toda la información, tanto de entrada como de salida. Así pasara, pase donde pase, el país que sea, ahí es donde justamente es donde todas esas conexiones llegan hasta un momento justamente a interconectarse entre ellas mismas y de ahí salen para disparadas para todos lados. Así que estaba en el lugar soñado para cualquier espía. No, y aparte el punto estratégico donde estaba, porque no es lo mismo que hubiese estado, no sé, en la embajada la embajada alemana de México o de Argentina, a estar en la embajada en Tokio, porque Tokio y Alemania son actores principales de la guerra y son en ese momento los principales enemigos de la URSS, porque Alemania la tiene por un lado, pudiendo atacarlo, y a los japoneses los tiene del otro. Entonces estaba en un punto muy estratégico. Y es por esto que Sorge pudo mandar información tan valiosa a Moscú. La mayoría de los informes que obtuvo de la embajada alemana, él mismo los capturaba en microfilm. Los capturaba en su oficina o había veces que hasta se los llevaba a su casa, los capturaba y luego los regresaba. Para después, te digo, los mandaba por un correo especial a Moscú. Entre los informes que mandó estaban las gráficas de oficiales militares japoneses, información acerca del pacto anti-Comintern de 1936, que era un pacto para frenar al comunismo, en el cual estaban, si mal no recuerdo, los mismos italianos, alemanes y japoneses. Y también les mandó información inclusive del ataque japonés a Pearl Harbor. O sea, estaba obteniendo un montón de información muy valiosa. Inclusive detuvo fuga de inteligencia interna, ya que en el caso del general Henryk Lyusakov, que este era un general de la URSS, estaba huyendo de las purgas de Stalin, él se brinca a Manchuria, que era, te digo, era un territorio, era un estado títere de los japoneses que habían dejado ahí. Él se brinca para allá y les ofrece a los japoneses códigos militares rusos, mismos códigos que cambian en cuanto Sorge les avisa de esto. Oye, Pepe, mencionar nada más que entonces en este momento se está llevando a cabo ya la Segunda Guerra Mundial, que parte de la función que Sorge está haciendo es robar esos secretos de guerra. No nada más era pues ahí pasar el tiempo y a ver qué se le pegaba. Entonces ya era ante una situación real donde se estaba llevando a cabo la Segunda Guerra Mundial y donde los intereses de Rusia sentía que se veían amenazados, obviamente, porque no sabía si le iban a llegar o no le iban a llegar, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, para este momento la Segunda Guerra Mundial ya había estallado. Alemania rápidamente se hizo de gran parte de Europa con esa guerra relámpago, con esos tanques que no frenaban a nadie, pero no había atacado a Rusia, porque antes de que iniciara la guerra, Stalin y Hitler firmaron un pacto de no agresión. Además de este pacto de no agresión, también aprovecharon para dividirse otra vez a Polonia y unos cuantos países más. Ninguno de ellos pretendía honrar este pacto, porque Hitler lo que quería era primero adueñarse de Europa, vencer principalmente primero a Francia e Inglaterra, y ya una vez que se había hecho de eso, ahora sí voltearse con Rusia y exterminarlos. Y él no quería tener una guerra de dos frentes como les había pasado en la Primera Guerra Mundial, que los desgastó mucho. A su vez, Stalin lo que él quería era que los capitalistas se desgarraran entre ellos, y ya ves como a río revuelto, ganancia de pescadores. Él decía que una vez que se hayan destrozado lo suficiente, él iba a aprovechar para reformar su ejército, porque él mismo también había ayudado a destruirlo con estas purgas que te digo que hizo. Y ya una vez que tuviera su ejército reformado y que ya estuviera con la materia prima suficiente, ahora sí entrar a la guerra. Y ninguna de estas dos cosas pasaron, ni la intención primaria de Stalin ni la intención de Hitler. Y es aquí donde radica la importancia de Sorge, por lo que yo creo que el mote del espía del siglo no es exagerado para él. La posición privilegiada que tenía entre alemanes y japoneses hizo que él se diera cuenta de que Hitler no iba a respetar el pacto de no agresión y que iban a atacar a la URSS.
De hecho, mandó la fecha exacta del día en que iba a iniciar el ataque alemán, que fue el 22 de junio de 1941. Y si bien Sorge no fue el único que le avisó a Stalin que lo iban a atacar, porque toda la Orquesta Roja, que era una red de espía que funcionaba en todo el mundo, le estuvieron diciendo: Alemania te va a atacar, Alemania te va a atacar. Stalin no quiso creer. Sus propios generales, algunos que todavía les quedaban un poco de valor, también le decían que lo iban a atacar, y Stalin no creía. Te digo, mucha gente le avisó, pero Sorge le mandó la fecha exacta. Le mandó la fecha exacta. Y se enteró de esta información de una forma de lo más curiosa y casual. El agregado militar de la embajada alemana, un hombre que se llamaba Skoll, se lo dijo así nada más. O sea, como ya lo iban a cambiar de lugar de residencia, lo iban a mandar a otro país, entre la plática que se dio en la despedida, le dijo: no, pues, Alemania va a atacar a Rusia tal día. Y sí sucede. O sea, de hecho, sabemos que Alemania sí ataca a Rusia. Stalin hizo caso omiso de este informe y y de otros tantos. No se preparó para el ataque alemán. De haberse preparado, pudo haber salvado muchísimas vidas, yo creo que inclusive millones. Cuando Sorge se entera de que el ataque se realiza el día que él había informado, pues ya te imaginarás cómo se puso, ¿no? Lo primero que hizo fue agarrar una borrachera tremenda, terminó en llanto. Yo me imagino la impotencia de este cuate, el coraje y la tristeza, porque él se estaba jugando el pellejo por la URSS, por los comunistas, y cuando obtiene una información tan importante, arriesgando su vida y la de sus compañeros, es ignorado. O sea, es ignorado y porque no le hicieron caso, mueren millones de personas. Entonces, yo creo que también ha de haber sentido un grado de decepción. ¿Crees que le haya pasado por la mente, Pepe, el hecho de decir, ¿sabes qué? Me regreso al bando alemán? Eso es una pregunta. Figurativa, obviamente, porque no lo sabemos y no lo sabremos. Y lo otro es, Alemania, comentabas que le pasaba también información a Alemania. ¿Alemania también lo consideraba a Sorge como a un espía? Que estaba filtrando información a ellos, o nada más era una persona que, digamos, se enteraba de cosas y les pasaba, digamos, el pitazo sin ser necesariamente esa su función. Sí, de hecho, Alemania, bueno, la primera pregunta, yo creo que él jamás consideró regresarse al lado de los alemanes. No creo que le haya cruzado por la mente por la forma en cómo se desenvuelve, porque si bien agarra una borrachera y dice un montón de maldiciones, él no se mueve de su puesto. Él sigue ahí, él sigue cumpliendo su trabajo en la embajada, se levanta a las 6 de la mañana, va y desayuna con Odd, hace todo lo mismo que él hacía todo el tiempo. Entonces, él se queda ahí en su puesto. En cuanto a los alemanes sí sospechaban que, no de Sorge, pero sí sabían que había un espía que estaba filtrando información, igual que los japoneses, pero no lo tenían ubicado a él. Yo creo que por la fachada tan buena que tenía este cuate, porque pues nomás era un playboy ahí bebedor que le jugaba al periodista y lo tenían por un descuidado, yo me imagino. Ya te imaginarás para esto lo valioso que se volvió para los rusos, ¿no? Porque si bien no le hicieron caso, al darles la fecha exacta de cuando se iba a dar el ataque, a partir de ese momento lo que Sorge les comunicara iba a ser la ley, o sea, lo iban a tomar en cuenta todo lo que él dijera. Y lo primero que le encargan es que investigue si es que Japón los va a atacar o no. Porque cuando los atacan los alemanes, ellos tienen un destacamento en el lado oriental de su país, que es del lado donde tienen a Japón, que podría atacarlos también, ya que es aliado de los alemanes. Y dejan un montón de tropas de ese lado, ¿no? Entonces los alemanes empiezan a avanzar ahora sí que sin que los detuviera nadie. Avanzaron hasta que llegaron a Stalingrado, que se da una batalla muy importante ahí. Yo creo que la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial se da en Stalingrado, porque
no solo es la primera vez que se detiene a los alemanes, sino también es la primera vez que se les derrota, y se les derrota en una dimensión enorme. Yo sé que estamos hablando de Richard Sorge en el episodio del día de hoy, pero la URSS, Pepe, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en ese momento, salvo proteger sus propias fronteras, en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, ellos no habían tenido una participación ni mayor ni menor de ningún tipo. Lo único que les interesaba en ese momento Stalin era mantener sus puertas cerradas a cualquier posible invasión, quiero yo pensar, ¿no? No, ojalá se hubiera preocupado por eso. Creo que ni siquiera eso hizo, porque si no, se hubiese movido en cuanto vio que los alemanes se estaban acercando a las fronteras, porque para hacer una invasión del tamaño que le hicieron con esta operación Barbarroja, que era así se llamaba, la operación de la invasión hacia la URSS, cuando vio que se movilizaban tantas tropas y tenía informes de eso, yo creo que ahí de menos ya era para que se hubiera puesto las pilas, y ni siquiera eso. Pero ya una vez que lo atacan, ya una vez que lo ataca Alemania, dice, oye, se me va a dejar venir Japón de este lado, porque son aliados. Y como Manchuria es una zona que colinda con Rusia, y te digo que Manchuria literalmente le pertenece a los japoneses, dicen me van a atacar por ahí. Entonces ahí sí ya se prepara, deja un destacamento de ese lado y esperando que los que están del lado occidental resistan el ataque alemán. Lamentablemente, te digo, no resistieron, porque los alemanes avanzan como Pedro por su casa hasta que llegan a Stalingrado. En un momento llegó, no sé si a oídos de Sorge, el que tenía que regresar, Pepe, o le siguieron pidiendo que sacara y que extrayera mayor información hasta donde le fuera posible. Lo que le piden es lo siguiente, le dicen, necesitamos saber si los japoneses nos van a atacar, porque si no nos atacan, o sea, si nos atacan necesitamos dejar los destacamentos ahí. Si no nos atacan, podemos agarrar toda esa gente que tenemos ahí cuidando y aventársela a los alemanes, que les estaban partiendo toda la jeta. Esta información es valiosísima, valiosísima. De hecho, yo creo que es el mayor logro de Sorge como espía. Esto es lo que yo creo que cambia el rumbo de la historia. Totalmente. O sea, hay muchos eventos en la Segunda Guerra Mundial que de no haberse dado hubiese sido un giro en la historia. Yo sé que hay muchos así, como lo de Alan Turing con el código Enigma, que inclusive hay una película muy buena, o la batalla de Midway que se dio entre los japoneses y los gringos. Hay muchos puntos así exactos, pero el hecho de una información tan crucial en una sola persona, por lo menos yo no estoy enterado de la que hayas pasado así en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso es tan importante. Cuando Sorge se entera de que los japoneses no van a atacar a los rusos, les pasa la información, pero esto no fue inmediato. Para esto ya habían pasado 5 meses. Y te digo, los alemanes ya se habían tragado un montón de territorio de los rusos, ya habían masacrado un montón de pueblos, porque ellos no iban solo con la intención de conquista, ellos iban a exterminar. Ellos, las poblaciones de las que se iban adueñando, masacraban a todos. O sea, no dejaban ni las mascotas vivas. Era algo desalmado. De hecho, se dice que cuando los rusos ya se reponen y que van a atacar Berlín, en las bombas que llevan sus aviones están los nombres escritos de estas primeras aldeas que atacaron los alemanes y que no dejaron más que cenizas para arrojarlas sobre Berlín, porque ese fue el tamaño de rencor que generaron, ¿no? ¿Cuál crees que sea el motivo, Pepe, de que Japón no apoyó en ese momento a Alemania a hacer el segundo flanco de esa, pues no sé, de esa invasión? O bien, si Alemania, al querer también abarcar el mayor territorio posible solo para ellos mismos, preferían hacerlo ellos sin buscar ningún tipo de apoyo por parte de Japón. ¿Qué crees que haya sido quizá la teoría más lógica en ese sentido? O quizá Japón tampoco tenía la capacidad por sí mismos
de enfrentar a un ejército como el ruso, pero Alemania en ese caso sí, porque pues era un ejército más grande, quiero yo pensar. Sí, de hecho, bueno, los alemanes obviamente querían ayuda, porque cuando atacan a la URSS, ellos todavía tenían el frente occidental abierto porque no habían acabado con Inglaterra. A Inglaterra nunca la conquistan. Y ellos se lanzan sobre la URSS no nada más por la vehemencia de Hitler, sino que lo hacen porque necesitan materias primas. Alemania no es un país tan grande y para mantener una guerra de ese tamaño necesitaba materias primas, necesitaba grano, necesitaba petróleo, necesitaba las fábricas rusas también, la mano de obra rusa, porque a los que no mataban los iban a hacer esclavos para trabajar y que sigan haciendo más armas. Entonces es por eso que los alemanes se lanzan contra Rusia. Ellos, como te digo, en un principio no querían una guerra de dos frentes. Eso los mató en la Primera Guerra Mundial. Los japoneses no se meten porque ellos tienen su bronca en el Pacífico. Después de que atacan Pearl Harbor y que se les va encima a Estados Unidos, aparte estaban peleando en China, estaban peleando también en las Filipinas, creo, estaban peleando en más sitios. Ellos no tenían la capacidad de ir a ayudarles, porque si se lanzan los japoneses, yo creo que ahí sí se acaba la URSS y la historia hubiese sido otra. Richard Sorge le avisa a los rusos que no los van a atacar. Les avisa el 15 de septiembre del 41. Bueno, no les avisa ese día, les dice que para el 15 de septiembre van a estar libres, que se decidió que en ese momento, que para ese día Japón no va a atacar. Como te digo, los alemanes ya estaban detenidos en Stalingrado, en ese cerco que hicieron en Stalingrado. Aparte, otra cosa, la ciudad de Stalingrado no era valiosa estratégicamente. Hitler la atacó nada más por el nombre, porque no quería que quedara en pie una ciudad que llevara ese nombre, ¿no? Y ahí los detuvieron, y los detuvieron a propósito ahí, porque como Sorge les avisa que no los van a atacar los japoneses, ellos dicen tenemos que ganar tiempo para que toda la tropa siberiana llegue hasta acá y nos ayude. Y fueron años los que estuvieron en ese cerco horrible peleándose, primero calle por calle, después casa por casa, después habitación por habitación. Era una especie de guerra de trincheras, pero en la ciudad. Aquello también fue horrible, la población muriendo de hambre porque no fue evacuada la población y muriendo de hambre y en las balas, ¿no? Porque quedó la población en medio de los dos ejércitos. Esta información al final sí hace que estos ejércitos que transfieren desde el lado oriental lleguen a ayudarles en Stalingrado y al final vencen a los alemanes. Es la primera victoria que tienen, la primer gran victoria. De ahí para adelante se les voltea la tortilla a los alemanes. Y te digo, para mí ahí radica la información, la importancia de la información que Sorge proporcionó. Sorge y su círculo de espías. Pero esta información cambia la historia. Si él no manda esta información y los rusos no mueven el destacamento del lado oriental, es muy probable que los alemanes los hubieran vencido, se hubieran hecho con Moscú y se acabó la URSS. El título del espía del siglo, Pepe, ¿quién se lo da? ¿Se lo da el gobierno ruso o se lo da en general la comunidad de espías, digamos, si es que existe en algún momento una? Pues se lo da uno de sus biógrafos que ahorita no recuerdo el nombre, pero te digo, no es nada más. Sí sirve como ardid publicitario porque si ves el título del espía del siglo, sí dan ganas de leerlo. De hecho, yo por eso lo empecé a leer, pero yo creo que se lo tiene bien ganado. O sea, sí influyó en la historia mundial. Lamentablemente esto no le sirvió de mucho en su momento porque fue descubierto. Empezaron a tirar un hilo, cayó un hombre que era cercano a su círculo de espías. Los japoneses lo torturaron, de ahí fueron jalando el hilito por medio de torturas y demás, hasta que el 18 de octubre del 41, o sea, un mes después de que dijo que no iban a atacar, ahí lo atrapan junto con Clausen y Bukelev.
Bukelic, perdón, otro miembro de su círculo de espías. Fueron arrestados, fueron torturados, querían saber mucho más de cuáles eran sus actividades, de quiénes eran más los miembros de su círculo de espías, cosa que no revelaron. Pero Sorge sí, lo que sí hace es redactar un tomo con todo lo que él sabía. Bueno, de hecho son 3 tomos. Con esto aumenta su valor como espía, porque él pretendía que se hiciese un intercambio, como se solía dar, ¿no? El detalle es que los rusos lo desconocen. Los japoneses intentan hacer el intercambio 3 veces. Las mismas 3 veces los rusos le contestan: no conocemos a Sorge. Se dice que no lo reconocen y que lo dejan morir porque Stalin no quería que hubiese alguien que le recordara el error que había cometido, porque Sorge le avisó que lo iban a atacar y no le creyó. Entonces, si Sorge regresaba a la URSS, iba a ser un recordatorio permanente del error que había cometido Stalin. Y no solo eso, sino que la que era su primera esposa, su segunda esposa, ¿te acuerdas? Esta estudiante de drama que le enseñaba ruso, también fue arrestada. Ella fue arrestada en el 42 y fue asesinada, acusada de traición, pero parece que fue nada más por eso, para tapar los errores de Stalin, porque pues, la mujer esta no tenía ahora sí que nivel en el entierro. Y de hecho, en la URSS no lo conocían, no sabían quién era. Y no fue conocido hasta el año de 1961, cuando hicieron la película llamada Who Are You, Mr. Sorge, que fue producida en Francia en colaboración con Japón, curiosamente, además de Italia y Alemania Occidental. Cuando Nikita Khrushchev, que era podemos decir, el mandamás de la URSS en ese momento, cuando él ve el filme, pregunta a sus oficiales si esta historia es cierta. Cuando ellos le responden que sí es verdad, imagínate, ni siquiera Nikita Khrushchev lo sabía. Y se entera a través de un filme que hicieron unos extranjeros. Ya una vez que se entera, y que les dice que sus oficiales le dicen que sí es verdad, él nombra a Sorge como un héroe del Estado soviético en el 64, en el 20º aniversario de su muerte. Hicieron un timbre postal conmemorativo que fue emitido en el 65 y que fue difundido por todo el Imperio Soviético. Se me olvidó decirte, obviamente Sorge fue ejecutado porque no lo quisieron intercambiar, y él fue ahorcado el 7 de noviembre de 1944 junto con Ozaki. Ahora lo ejecutaron en el aniversario de la Revolución Rusa. Eso también fue un poco de hazaña de los japoneses. Pero ¿cómo ves esto, Gregor? De que no fue conocido en su país durante 20 años hasta que no llegan unos extranjeros, les ponen una película basada en la vida de él, y ya cuando Khrushchev la ve, oye, si es neta eso, y ya es como él obtiene el valor que debió de haber tenido siempre. Fíjate que lo que me llama la atención es que cómo estuvo desaparecido en la propia Rusia durante tanto tiempo, y que cómo otras personas de otro país totalmente ajeno, obviamente ahí se hicieron de la información. Fíjate que yo te quería hacer una anotación, Pepe, con relación a lo de Stalin, el hecho de no reconocer a Sorge como uno de sus espías. Quiero yo pensar también que si no tuviera esa mentalidad probablemente sádica, hubiera podido aprovechar a Sorge como un estandarte, y como un estandarte de que tuvo a una persona alemana a su servicio, que pudo haber utilizado y dicho: ¿sabes qué? Tengo a este héroe de guerra alemán como uno de los míos, y a su vez, entrando al término de los quizás, hubiera también representado un valor de cierto tipo, de superioridad del comunismo como tal ante la ideología nazi o alemana de ese momento. Pero pues bueno, él, sus motivos, sus razones tuvo para definitivamente negarlo 3 veces, como Judas lo hizo. No me había fijado en ese detalle. Fue Pedro, creo, pero bueno, pero sí, le hubiera servido como propaganda el tener un espía tan exitoso, así de decirle: ¿saben qué? Alemanes, japoneses los tenía en sus narices y no lo vieron.
O sea, así de bueno es mi espía, pero yo creo que él prefirió cubrir sus errores, por lo menos es en lo que coinciden. Leí un par de libros acerca de la historia de Sorge y ambos coinciden en la misma idea de que fue por eso. También leí algunos artículos en internet, pero esos me parecen que son un poco, ¿cómo te diré?, menos imparciales. Porque ya ves que hay unos que están más cargados hacia el comunismo, otros que son más cargados al capitalismo totalmente. Y yo creo que la visión de los libros es la más imparcial, a mi punto de vista. Y sí me parece muy lógico porque, como bien dices, pudo haber aprovechado a Sorge como propaganda, como hacían con todos, como vimos que hicieron con el primer cosmonauta, inclusive con Laika, y no lo hizo, lo dejaron morir, lamentablemente. Me parece un final triste para este hombre con esta vida llena de adrenalina, emociones, el haber terminado, pues traicionado. Yo siento que fue traicionado, sinceramente. Le aplicaron la de Misión Imposible de si te atrapan, no te vamos a reconocer ni a ti ni a los tuyos, pero a él sí se la aplicaron. ¿Dónde yacen los restos de Richard Sorge, Pepe? ¿Hay información al respecto? ¿Fue repatriado a Rusia, a Alemania o se quedó en Japón? Pues fíjate que como yo creo que es lo más común, lo primero que hicieron tras ahorcarlo, tras ejecutarlo, fue arrojarlo a una fosa común. Lo que se me olvidó decirte es que mientras él estaba en Tokio, tuvo una relación formal con una mesera. Fue su relación más larga, duró 6 años. Esta mujer se llamaba Ishii Hanako. De hecho, después de fallecido, la URSS le da la pensión a esta japonesa, porque te digo, era su relación más larga. Esta mujer, después de que se entera del destino, del destino de Sorge, en 1950 pide que sus restos sean trasladados a un cementerio en Tama, en el oeste de Tokio. Ishii Hanako cuida su tumba hasta su muerte en el año 2000. Ya tenía esta mujer 89 años y fue enterrada a un lado de Sorge. Bueno, pues ahí se quedó entonces. Ya sabes que cuando menos, bueno, si no las personas que no conocíamos esta historia hubiéramos pensado que quizá lo hubieran repatriado, ¿no? Al darle el título y al darle el reconocimiento, bueno, ya sea por parte alemán, que seguramente no estuvieron contentos después de enterarse que estuvo espiando, ¿verdad? Así que no lo esperaría por parte de ellos, pero sí por parte de los rusos al reconocer que les sirvió después de tantos años, pero que se les dio ese reconocimiento. Hubiera yo querido pensar que quizá en un futuro, Pepe, uno nunca sabe, quizá Vladimir Putin le dan las ganas y pues algún día que amanezca de buenas, capaz que lo mande a traer. Y que quiera hacer propaganda. Pero fíjate que su fachada era tan buena que cuando lo arrestan los japoneses, los de la embajada alemana van a abogar por él y les dicen a los japoneses, oye, no, él no es espía, él nada más aquí se la cotorrea con nosotros. O sea, ni los mismos alemanes creían que era espía. Así de bueno fue Sorge. ¿Hubo un juicio, Pepe? Para ya ahorita, se me vino a la mente, ¿existía en ese momento un juicio ya una vez que lo capturaban en sus funciones de espías o no, eso no existía en ese momento para ellos? Fíjate que no estoy seguro. Lo que sí te puedo comentar es cómo se portaban los japoneses, porque por ideología, para los japoneses, ellos no aceptaban la rendición. Para ellos no existía la rendición. Una persona que se rendía era un hombre que carecía de honor, y un hombre que carecía de honor era menos que un animal. Por eso es que los japoneses trataban a las personas que capturaban como animales. Entonces, si así trataban a sus prisioneros, y Sorge era uno de ellos, yo creo que juicio no le han de haber hecho nada ni cercano a eso. Bueno, ahora entiendo por qué parte también de la cultura japonesa que solemos ver en las películas, ya sea ficticias o no ficticias, donde prefieren ellos matarse a ellos mismos o aplicar ese nombre que no sé si me salga bien o mal, el hecho de decir que es el harakiri, antes de ser capturados o rendirse ante el enemigo. Así que, pues bueno, la suerte que corrió Richard Sorge fue caer ante manos japonesas
Y pues bueno, ahí quedó su suerte entonces, Pepe. Pues eso es todo, Gregor. Hasta ahí llega la historia del espía del siglo de Richard Sorge, un hombre importantísimo para la historia del planeta tal cual. En serio, no creo que eso sea una exageración. Como Richard Sorge, quizá habrá, bueno, no como él, yo creo que cada espía probablemente sea único y sobre todo representará un baluarte para cada país que tenga los suyos. En este caso, Sorge, que se suma, Pepe, se suma a todos esos nombres que has traído, que carecen de reconocimiento y que gracias a ti esos personajes se han llegado a salir a la luz, han salido a la luz y pues bueno, aquí estás tú para darles un justamente sitio y lugar a esos personajes no tan conocidos. Yo creo que no habrá muchas personas a las que no les gusten las películas de espías. Ahora ya cuando menos sabemos que James Bond, cuando menos de acuerdo al quien escribió la biografía de Sorge, dice que fue inspirado en la vida de este personaje. Pasemos entonces, Pepe, a recordarles a las personas que nos escuchan en este momento los medios por los cuales se pueden poner en contacto con nosotros. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien, ya que nos manden algo porque ya no han llegado ni cadenas, ni piolines siquiera. Exactamente, así que se pueden poner en contacto con nosotros. El correo de Pepe es pepe@analógicos.com. El mío es gregory@analógicos.com. También está la página de Facebook Analógicos Podcast y por si fuera poco también en Twitter Analogicast y ahora sí, lo último, por si fuera poco también es la página de analógicos.com. Podrán encontrar más información de los temas que aquí tratamos. ¿Algo más que decir, Pepe, antes ya de despedirnos? Sí, oye, Gregor, y también si nos quieren dejar una reseña en iTunes o algo ahí que nos recomienden o comentarios en iVoox. Yo uso mucho iVoox, creo que ya lo mencioné y checo todos los comentarios que puedan dejarnos ahí, también los estaremos contestando. Exactamente, en iVoox nos encuentran, prometimos ya si estás aquí en este momento escuchándonos hasta este punto, prometemos decirlo la siguiente vez quizá en la introducción, pero nos pueden encontrar en iVoox, en Apple Podcast o en iTunes, en Google Podcast, en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn y en Spreaker, en la página del servicio que nos hospeda. No hay que descargar nada, solo le das el play. Y también, de hecho, si nos googleas como Analógicos Podcast, ahí también estamos y seguramente te saldrá más de una opción para dónde escucharnos, Pepe. Pues ha llegado el momento de despedirnos, Pepe, y a alistarnos para el siguiente episodio. ¿Qué te parece? Muy bien, Gregor. Buenas noches. Nos vemos la siguiente ocasión. Aquí los estaremos esperando en un nuevo episodio de Analógicos. Gracias y hasta la próxima. A ship is waiting for us at the dock. America has trouble to be stopped.